Hola y bienvenidos a Sobreviviente de Entrenamiento. En el video de hoy les traigo una buena noticia, y es que vienen haciendo deporte durante toda la cuarentena, solamente que ustedes no lo saben. Y ahora deben estar pensando, pero ¿de qué estás hablando si yo en toda la cuarentena no me moví? Bueno, ahora vamos a profundizar un poquito más en eso, así que estate atento o atenta y arranca a tomar nota porque te lo cuento. Para analizar qué es el deporte, vamos a basarnos en el siguiente autor, en Pierre Parlevas. Pierre Parlevas define que un deporte tiene que tener tres características. La primera es que en el deporte tiene que haber una situación motriz. Un deporte en el que no nos movemos no puede ser un deporte porque no hay situación motriz. Vamos a analizar, por ejemplo, el caso del ajedrez. En el ajedrez no hay una situación motriz. Pero me podrás decir, hago este movimiento para llevar la pieza a un lugar determinado. Pero no, eso no cuenta. ¿Por qué no cuenta? Porque no hay una forma mejor o peor de haber movido la pieza. El resultado va a ser el mismo, no importa cómo la muevas. Lo mismo sucede con, por ejemplo, los juegos de azar. Los juegos de dados, yo no puedo tirar mejor los dados para ganar en la generala. Es imposible, es 100% azar. O en un juego, por ejemplo, de póker, yo no puedo hacer absolutamente nada más que acciones estratégicas para ganar el juego. Y aún así dependo de la suerte. Y me dirás, bueno, pero por ejemplo, si yo gesticulo distinto, puedo engañar a mi oponente para que él piense que tengo buenas cartas cuando no es así. Esto no cuenta como situación motriz, ya que es algo tan azaroso y que implica además tan poco movimiento que no podría ser contado. De todas formas, es una pregunta abierta a debate. ¿Los gestos son una situación motriz o no? Otro rasgo distintivo del deporte es que tiene que ser una competición reglada, es decir, sin competencia y sin reglas no hay deporte. Un juego con reglas en el que no se compite no es deporte. Un juego en el que no hay reglas tampoco es deporte, siguen siendo juegos. Y por último, el tercer rango distintivo del deporte son las instituciones. Tiene que haber una institución que regule ese deporte. Si no hay ninguna institución que lo regule, no es un deporte. Y entonces, ahora teniendo en cuenta estas tres características, vos te estarás preguntando por qué te estoy diciendo que estuviste haciendo deporte toda la cuarentena. Y es que vamos a analizar, por ejemplo, el caso de los eSports. Un eSport es un deporte electrónico, es decir, los clásicos juegos de computadora o de PlayStation, pero con un reglamento de competencia y una institución a nivel internacional que los regula. Cumplen con todas las características de un deporte. Habrá muchísimos y muchísimas de ustedes que estarán diciendo, pero eso no puede ser un deporte. Y entonces ahora es cuando yo te pregunto, ¿el automovilismo es un deporte o no es un deporte? ¿El tiro con arco es un deporte o no es un deporte? Y es que la acción motriz en todos estos casos es pequeña, entre comillas. Sin embargo, la velocidad de reacción necesaria para competir en un eSport es increíble. Creemos que el deporte es solamente estar sentado, pero no es así, porque alguien va a mover los dedos en el joystick o en el teclado más rápido que vos, y es por eso que esa persona va a ganar el juego, además de las acciones estratégicas que estos juegos proponen, obviamente. De todas formas, es una definición abierta a debate, pero yo considero que los eSports son deporte, porque hay varios de ellos que tienen federaciones internacionales, entre ellos, por ejemplo, Counter-Strike o League of Legends. Entonces, si vos estuviste durante la cuarentena jugando a algún juego que tenga un reglamento de competencia y una institución que lo regula a nivel internacional, entonces estuviste haciendo deporte. Yo, por ejemplo, estuve jugando League of Legends, y habrá varios de ustedes que también lo hayan estado jugando o que estén jugando Counter-Strike o FIFA u otro eSport. Ahora, ¿jugar eSports es hacer actividad física? Y yo diría que no, ya que el nivel de movimiento es bastante poco. Sin embargo, ahora ustedes me dirán, pero ¿no decías antes que el nivel de movimiento es suficiente para que sea deporte? Sí, para mí es suficiente para que sea considerado deporte, pero no para que sea considerado ejercicio. Y ahora es cuando nos explota la cabeza, porque no todo el deporte es ejercicio físico. Sin embargo, esto se puede seguir debatiendo. Pero tomen en cuenta lo siguiente: si entrenamos, pero no competimos en ningún deporte, entonces no hacemos deporte. No somos deportistas por entrenar, somos deportistas por jugar el deporte. Por ejemplo, yo no compito en ningún deporte, yo no soy deportista. Sí, antes de la cuarentena jugaba fútbol a nivel amateur. ¿Soy deportista o no? No estoy dentro de ninguna institución, así que yo no me consideraría deportista.
O quizás sí, porque el deporte que jugaba sí que está regulado por una institución, no mis partidos, pero el deporte en sí sí que lo está. Así que ahora hay un debate más grande aún. Si estás practicando un deporte, pero no estás dentro de ninguna institución, ¿realmente estás haciendo deporte o solamente estás jugando un juego? Como pueden ver, a medida que vamos analizando más y más esta definición, se complica cada vez más. Entonces, ¿cuándo nos podemos llamar deportistas y cuándo no? Bueno, es subjetivo, pero sin embargo yo considero que por entrenar no sos deportista, porque no estás practicando ningún deporte en particular. Entonces, yo no me consideraría deportista. Sí, cuando vuelva a los partidos, quizás podría llamarme un deportista amateur, ya que no estoy en ninguna institución. Y ahora se deben estar preguntando, ¿y qué pasa con las actividades, como por ejemplo el ajedrez, que no tienen situación motriz? ¿Cómo las llamamos? Bueno, según nuestro autor Pierre Parlevas, estas actividades serían consideradas un juego tradicional no deportivo, porque tienen instituciones a nivel internacional, además tienen un reglamento de competencia, pero su victoria no se determina por una situación motriz. Los eSports entrarían en esta categoría o en la de deporte, desde mi opinión personal, en la de deporte, pero ustedes pueden hacer su propia lectura del tema. ¿Y qué pasa con un deporte que tiene instituciones muy pequeñas o ni siquiera las tiene? Como es por ejemplo el fútbol tenis. Si vivís en Argentina, estoy prácticamente seguro que jugaste o viste jugar a alguien fútbol tenis en la playa, por ejemplo. Hasta donde yo sé, no hay ninguna federación de fútbol tenis. O si la hay, es demasiado chica como para que se pueda considerar deporte. ¿Cómo llama Pierre Parlevas a estos juegos? Bueno, los llaman casi deporte. Así, tal cual como lo escuchás, casi deporte. También se le puede llamar juego deportivo. El fútbol tenis no es un deporte, pero es un juego deportivo, porque cumple con las otras dos características, pero aún no hay institución. ¿Qué pasa con las actividades? Que no tienen institución ni reglamento de competencia, pero son actividades físicas. Bueno, por ejemplo acá las llama casi juego deportivo o actividad física. Depende si tiene carácter de juego o no. Así que resumiendo, estuviste prácticamente toda la cuarentena sentado jugando a League of Legends. No te preocupes, no estuviste haciendo actividad física, pero sí que estuviste haciendo deporte. Así que la próxima vez que te digan que deberías hacer un poco más de deporte, ya sabes, quizás debas hacer un poco más de actividad física, pero probablemente ya estés haciendo deporte, al menos de forma amateur. Y eso fue todo por hoy. Si te gustó el video, no te olvides de darle un buen like a la publicación y suscribirte si lo estás viendo en YouTube o seguirme si lo estás viendo en Instagram. Nos vemos en el próximo video de Sobreviviente de Entrenamiento.